Cordial saludo para todos en este nuevo día. Continuamos dándole gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo devocional, por un nuevo amanecer. Recuerda que entramos en los devocionales acerca de la fe. El día de ayer teníamos el privilegio de escuchar La fe que persevera. Hoy el devocional se titula La fe creciente. Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6 dice: Dijeron entonces los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Para que nuestra fe sea fortalecida, debemos recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como nosotros lo hacemos o como los astros, ni se mueve como las sombras. Santiago 1:17 lo dice. Como el incremento de la fe es una buena dádiva, debe venir de Dios y por lo tanto a Él se le debe pedir esta bendición. Sin embargo, debemos utilizar los siguientes medios para lograr ese incremento de nuestra fe: la lectura cuidadosa y diligente de la palabra de Dios, combinada con la meditación en la palabra. Mediante la lectura, pero especialmente mediante la meditación de la palabra de Dios, el creyente se familiariza progresivamente con la naturaleza y el carácter de Dios y ve que además de ser justo, Él es santo, amable, cariñoso, benévolo, misericordioso, poderoso, sabio y fiel. Por lo tanto, en los momentos de pobreza, de aflicción del cuerpo, de privación y aflicción familiar, de dificultades en el servicio cristiano, o de necesidad de vivienda o de empleo, podrá depender de la capacidad de Dios para ayudarle. Pero cuanto ha aprendido, no solo de su palabra, que es todopoderoso e infinitamente sabio, sino que ha visto también a través de ella muchas ocasiones en que realmente ejerció ese poder y sabiduría para liberar y ayudar a sus hijos. El creyente puede depender y descansar en la disposición de Dios para ayudarlo, porque las Escrituras así lo dicen, y además porque ellas muestran los casos reales en los que Dios, demostrando cada una de las características y atributos mencionados, socorrió y ayudó a quienes acudieron a Él. Por lo tanto, leer y meditar en las Escrituras son medios especiales para incrementar nuestra fe. Pero por supuesto, claro que sí, lo acabamos de leer en la palabra del Señor. Nosotros tenemos fe. Yo estoy seguro que tú tienes fe. Fe en el Hijo de Dios. Y no solamente en Él como persona o como ser, sino también en lo que Él hace. Recuerda que para salvarnos, para conocer al Padre de los cielos, para tener vida eterna, debemos creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es una parte, y es la parte fundamental para la salvación de hecho. Pero también debemos creer en sus enseñanzas. Debemos creer en lo que nos dejó establecido en su palabra. Debemos creer en sus hechos. Debemos creer en sus obras. Debemos creer en sus promesas. Y sobre todo, debemos obedecerlas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa fe que nos salva. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe en el Hijo de Dios. Ahora, la fe que necesitamos es la fe que los apóstoles le estaban pidiendo al Señor. Y ojo, eran los apóstoles, los seguidores del Señor, los que estaban con Él en todo momento, por lo menos durante 3 años, que estuvieron allí creciendo al lado del ministerio del Señor Jesús y recibiendo de Él las instrucciones. Ellos eran los que le estaban diciendo: Señor, aumentanos la fe. No la fe en Él como tal, no la fe en quién era Él, ya la tenían clara. Recuerda que el apóstol Pedro, algo que le reveló el Padre, no carne, no una persona, no lo leyó en un libro ni porque alguien se lo dijo, no. Fue el Padre de los cielos que le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso Jesús le dijo que bienaventurado era, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre celestial. Entonces los apóstoles tenían claro quién era Jesús. Claro que sabían que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al momento de ejecutar ellos las obras, al momento de ir a sacar demonios, al momento de ir a sanar enfermos, allí es donde la fe flaqueaba. Allí es donde ellos decían: nos hace falta fe.
el Señor mismo se los decía. Recuerden cuando Jesús caminó sobre el mar, que los apóstoles dijeron un fantasma, pero Pedro dijo: Señor, si eres tú, déjame caminar también sobre las aguas. Y Jesús lo permitió, pero Pedro igual flaqueó y se hundió y el Señor sacó a Pedro. Por eso el Señor le dice: hombres de poca fe. Está hablando de poca. Poca es un nivel de medida, por así decirlo. Estamos hablando de medida. Mucho, poco, bastante, en abundancia, mínimo, etc. Entonces le estaba diciendo hombres de poca fe. ¿Que tenían fe? Sí tenían fe. Por lo menos Pedro, al caminar mientras caminó. Pero le faltó fe. Es decir, su fe era pequeña. Su fe no estaba nutrida. Su fe no estaba alimentada. Su fe no tenía un nivel al que debía tener para llegar hasta donde estaba el Señor Jesús. Y así como les decía a ustedes en diferentes ocasiones, cuando iban a expulsar demonios, también ustedes pueden leer, por ejemplo, en una ocasión que llegó un señor con un hijo endemoniado y le dijo al Señor Jesús, casi que dándole quejas de sus discípulos, que había puesto a su hijo para que ellos lo libertaran del demonio, pero ellos no fueron capaces. Entonces el Señor dijo que era una generación incrédula. Y ellos le preguntaron luego en secreto, porque el Señor Jesús obviamente liberta a este chico, hace el milagro y le da libertad y saca demonios. Pero luego los apóstoles le preguntan al Señor que qué es lo que pasa, que qué es lo que sucede. Les faltaba fe. Por eso no es descabellado lo que piden aquí: Señor, aumentanos la fe. Y esa palabra también es para nosotros. Nos hace falta fe. Quizás la tenemos, quizás para desafíos menores, ¿cierto? Quizás para cosas pequeñas, tales como, no sé, Señor, ayúdame para conseguir para el transporte del día de hoy. Es algo quizás pequeño o sencillo, pero luego quizás ya no es el transporte, sino es pagar el arriendo, pagar la escolaridad de nuestros hijos, la colegiatura de ellos. Entonces ya empieza a flaquear nuestra fe, porque la suma o la cuantía, es bastante alta. Señor, ayúdame con este dolor de cabeza, me está doliendo una parte de la cabeza. Señor, tengo fe y me sanas, y sucede. Luego, Señor, tengo una enfermedad de tal tipo, algo muy negativo, algo muy fuerte, y ya nos empieza a costar creer en que el Señor puede traer sanidad a algo más fuerte. Por eso debemos decirle al Señor: cada día aumentanos la fe. Por eso el título, de hecho, del devocional del día de hoy: una fe creciente. Que este año tu fe vaya de aumento en aumento y no vaya disminuyendo. Al contrario, ve pidiéndole cada día: Señor, yo creo, pero auméntame la fe, Señor. Yo creo, pero ayúdame a creer aún más, Señor. Yo creo, pero ayúdame a mantenerme firme, inamovible frente a tu palabra y tu promesa, Señor. Yo creo, mi Rey amado, Señor, pero tú, Señor, ayúdame a que esta fe crezca, crezca y crezca. Por eso el Señor les dijo, como una analogía: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro, es decir, a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Hay un par de figuras literarias. Primero utilizan una alegoría diciendo que la fe es como un grano de mostaza. No es que usted la vaya a agarrar y dice: véndame por favor 3 granos de mostaza, es decir, 3 medidas de fe. No. Un grano de mostaza se refería al tamaño del grano de mostaza, que es bien pequeñito. Que es bien pequeñito. Está hablando el Señor que si empezamos con ese tipo de fe, imagínese hasta dónde puede llegar la fe, porque el grano de mostaza no se queda haciendo grano. Luego germina, brota, luego sale un árbol. Entonces la fe puede empezar así, pero aun si esa fe es pequeña, que sea una fe verdadera, una fe real, una fe que se someta, se sujeta y crea en el Señor. Porque luego utiliza una hipérbole, una exageración. Dice: si tuvieras fe como ese grano de mostaza, podrías decirle a este árbol sicómoro: vete hacia el mar, y hacia allá se iría y se plantaría allá. Nadie lo ha hecho. De hecho, el Señor no quería que lo hiciéramos. No estaba hablando en sentido literal. Estaba hablando, repito, en sentido figurado, con una hipérbole, exagerando, pero con esta figura estaba queriendo decir que con solo un poquito de fe, pero fe verdadera, fe genuina, podrían hacer cosas grandes, cosas que parecen imposibles. Y a ese nivel de fe es que Dios quiere que tú y yo lleguemos. Un nivel de fe que parece que es pequeño, pero que es sólido, firme, inamovible, y que luego crecerá. Y luego nosotros debemos entender que con esa fe genuina, en el Señor obviamente, y siempre en el Señor, no en nuestras fuerzas, no por meditación o poderes, no sé, que nosotros tengamos mágicos, no. Es en el nombre de Jesús que nosotros podemos hacer cosas grandes en su nombre, con ese tipo de fe en el Hijo de Dios. Vamos a orar en este día y vamos a agradecerle a Dios por este nuevo devocional y decirle al Señor precisamente: por favor, Señor,
aumentanos la fe. Quiero que mi fe siga creciendo. Señor, te doy gracias. Padre, gracias. Rey, gracias. Salvador, gracias. Espíritu Santo, gloria a ti, gracias. Gracias por darme este tipo de devocionales que bendicen y alimentan precisamente mi fe, que nutren mi fe, Señor. Yo creo firmemente que tu palabra, Señor, es alimento para mi alma, para mi fe, para mi vida, Señor. Y hoy, Señor, te voy a pedir como lo hicieron los apóstoles. Auméntame la fe, Señor. Yo creo, Señor, pero auméntame la fe, Señor. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú viniste para salvarme. Yo sé que tú eres el único camino al Padre, Señor. Yo sé que en ti ahora tengo vida eterna, Señor. Pero por favor, auméntame la fe de las obras. La fe de creer, Señor, y llamar las cosas que no son como si fueran. La fe del día a día, Señor. La fe de las situaciones que se me presentan. Y necesito esa fe para pasar de un día al otro, Señor. Para llegar al final del día necesito esa fe, Señor, porque la vida no es fácil, la vida no es sencilla, no todo es color de rosa, no todo está solucionado económica, materialmente, en la salud, en el amor, en mis relaciones interpersonales, profesionalmente, en mis colegios, universidades, Señor. Te necesito día a día. ¿Cuántos pueden decir amén? Díganle, Señor, te necesito día a día, y que día a día mi fe en ti se aumente, Señor, y yo pueda confiar de que tú me ayudarás a sortear todos los obstáculos, a sortear todas las dificultades que se me presentan en el día a día. Y creeré, Señor, que así va a ser de ahora y para siempre, Señor, porque la fe la he depositado en ti, no en un humano, no en un hombre común. Estoy depositando mi fe en el Hijo de Dios, en el Dios y Padre, y en su Espíritu que está conmigo. Gracias, Señor, por aumentar mi fe. Lo creo, y así será todos los días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengas un feliz y bendecido día.